Hey, ¿qué pasa, peña? Scrolleando me he enterado que la saga de Matrix pertenece al mismo universo que Terminator. Se lo escuché a la escritora detrás de ambas franquicias, que apareció en el 2023 en una entrevista desvelando una serie de conexiones que jamás me había parado a pensar, como por ejemplo que Neo y John Connor son la misma persona. Sophia Stewart, que es el nombre de la guionista, lleva casi 40 años para que los grandes estudios reconozcan su trabajo, al punto de interponer varias demandas para que admitan de una vez por todas que tanto Terminator como Matrix forman parte de una misma historia que ella escribió en los 80. Todo este cuento se inicia hace unos 40 años, cuando Sophia Stewart encontró un anuncio en el que las grandes empresas de Hollywood estaban pidiendo guiones e ideas para sus próximas películas, lo que era una práctica bastante habitual. Ella envió su guión a Columbia, 20th Century Fox y la Warner. Cada una de ellas la devolvió el correo diciendo que su propuesta era inviable. Ahí se acabó el cuento, en un primer momento. 3 años más tarde vio en la gran pantalla a Schwarzenegger interpretando un papel muy similar al que ella había escrito. ¿Será? ¿No será? Y finalmente sacó de su cabeza la idea de que la estaban robando su historia. Pasaron los años y de nuevo volvió a tener esa sensación viendo Matrix. Y esta segunda vez dijo, hasta aquí. ¿Es posible que los directivos de la empresa estuviesen partiendo su trabajo en rentables fascículos para vendérselo al gran público? Según ella, por supuesto que la están afanando. Y en un arranque de sinceridad contó que su idea de fondo era reescenificar una segunda venida de Cristo en una sociedad postindustrial y ultratecnológica. Stewart señala que Terminator es una precuela de Matrix y que hay una clara línea temporal con continuidad. Las dos tienen en común que las máquinas descubren una profecía que avisa sobre la llegada de un elegido que nos librará de su yugo y que hará muchos sacrificios para salvar a los humanos. Es decir, en Terminator estamos viendo los esfuerzos de las máquinas para evitar el nacimiento de John Connor o de Neo. ¿Os habéis dado cuenta de este detalle? So JC, John Connor's Jesus Christ grows up to be Neo, one and the same in the Matrix. John Connor, JC, lo mismo que Jesucristo, o N de Neo o de Nazareno. Bueno, volviendo, en las dos primeras partes de Terminator estaríamos viendo esos intentos fallidos por acabar con el elegido, y en la tercera tendríamos el momento en el que se inicia la guerra, que además se bautizó como Día del Juicio Final, otra clara alusión bíblica, en esta ocasión referenciando al Apocalipsis de San Juan. La escritora apunta que tanto Matrix como Terminator son un refrito del Nuevo Testamento, personajes femeninos incluidos. Una tomando el rol de la Virgen María, papel que cubrirá Sarah Connor en Terminator, ya que es una mujer que se queda embarazada casi inmaculada, me explico. Y es que va a tener un bebé con alguien que no pertenece a su plano físico. Vamos, que en esta versión cyberpunk el Espíritu Santo que embaraza a María en forma de paloma es un viajero del tiempo. Siguiendo esta lógica bíblica, Trinity, nombre que hace clara alusión a la Santísima Trinidad, sería algo así como María Magdalena, pero en la versión de su testamento apócrifo, donde tiene un papel más relevante. Neo, en su transmutación digital de Jesús, estaría representando un nuevo despertar de la conciencia, que tendría que afrontar el desafío de competir con una creación suya que lo supera en inteligencia. En palabras de Stewart, con su guión quería mostrar el enfrentamiento entre la creación del hombre, que es la IA, contra la creación de Dios, la humanidad. Las máquinas, por muchos Terminator que enviaron al pasado, no consiguieron evitar que naciese un nuevo elegido, y tras una encarnizada guerra, las máquinas acaban ganando, esclavizando a la humanidad. Solo unos pocos resisten sin estar conectados, son la resistencia que intentarán despertar la conciencia de Neo, y según esta teoría también estos son los que enviaron el T-800 en Terminator 2 para ayudar a Connor contra el T-1000. Stewart soltó una semillita en varias entrevistas, lo que me sirvió para darle un par de vueltas al tema y para hacer conjeturas. En las dos franquicias el inicio de la guerra es muy similar. En Terminator 3 veremos una secuencia de destrucción total que inevitablemente me recordó al Fallout, donde se contempla desde el cielo un espectacular vaivén de bombas nucleares impactando en poblaciones civiles y en zonas estratégicas. Básicamente el mismo desarrollo de acontecimientos lo encontraremos en los capítulos 2 y 3 de Animatrix titulados Segundo Renacimiento, donde mencionan cómo las máquinas no tuvieron reparo en sembrar de bombas la Tierra para acabar con la especie. ¿Y por qué tomaron una solución tan extrema? Bueno, en ambos casos jugaron esa carta porque los robots son inmunes a la radiación. Un detalle al que no había prestado demasiada atención es que el diseño de los drones con los que acosan a las personas en Terminator 4 se parece demasiado a los típicos centinelas de Matrix, solo que más primitivos, como que les faltase desarrollo.
A lo que hay que sumar que las máquinas tienen pupilas que además son de color rojo, totalmente innecesarias. Otro punto que serviría para hablar de continuidad entre las dos sagas es que los humanos se vuelven en una especie de recurso que las máquinas usan. En Terminator 4, un robot gigante los secuestra para meterlos en jaulas y llevarlos hasta Skynet. Trasladaban a esta gente al norte, a San Francisco. Un proyecto de I+D para un nuevo Terminator. Es decir, los usan como repuestos biológicos. Y aquí imagino que es un periodo previo a descubrir que pueden utilizarlos para alimentar al sistema. Además, las descripciones de los lugares donde habita la resistencia coinciden. La humanidad ha sido desplazada por la presión de las máquinas para vivir en el subsuelo, escondidos. Y luego, desde un punto de vista filosófico, si también le damos un par de vueltas, abordan ciertos temas comunes. Algo que ya se ha mencionado es que las dos franquicias se agarran mucho a la tradición judeocristiana, no solo por las constantes referencias a profecías que invitan a pensar en un plan diseñado por una fuerza superior, o Dios, sino por esa idea recurrente del elegido. Fijaros en esto, en este tipo de cuentos se presenta la figura de una única persona que puede redimirnos de los pecados, salvarnos de las máquinas o, desenchufarnos de la Matrix. Siempre en ese camino realizará proezas y sacrificios. Y hay algo cómodo para el poder en este tipo de narrativa. Esa figura mesiánica mantiene a la gente a la espera de que aparezca un salvador que solucione sus problemas, en vez de afrontarlos por sí mismos. Este estereotipo lo encontraremos por todos los lados, desde Jesús al héroe de la Marvel. Y es la figura de un ser elegido, un superior que ejerce una actitud paternalista, condescendiente y de protección. Dejando de lado este subtexto afín a la sumisión, el papel mesiánico de los protagonistas es trascendente, al punto de que el resto de personajes orbitan en torno a su cuidado. Otro tema filosófico que comparten las dos franquicias es que avisan sobre los peligros de la dependencia a la tecnología, más en concreto a la que puede rivalizar con nosotros en conocimiento. Lanzan la pregunta: ¿qué ocurre si esa herramienta que necesitamos un día se vuelve contra nosotros? Vamos, que tanto Matrix como Terminator nos advierten del peligro de ser superados por nuestros inventos. También abre la idea de presentar al ser humano no solo como una creación, sino como un creador. Como una especie de dios que pierde el control de su criatura cuando toma conciencia de sí misma. ¿Frankenstein, eres tú? Y ahora que lo pienso, el T-1000, cuando atraviesa los barrotes derritiéndose, ¿es posible que esto sea una interpretación predigital y ochentera de las virtudes del agente Smith que puede hackear la materia? Creo que estamos sacando las cosas de quicio y forzando la máquina para que las piezas encajen. ¿Vosotros qué opináis? Y es que hay cosas que no cuadran si profundizamos en lo que he dicho antes. Lo primero, pese a que la guerra contra las máquinas se desarrolla de una forma parecida, el casus belli es diferente. Y eso lo cambia todo. En uno es porque Skynet toma conciencia de sí misma y de su potencial. Analizando la situación se da cuenta de que, como el humano se entere de lo peligrosa que puede llegar a ser la IA, pues seguramente la desconecte. Así que decide adelantarse al problema y exterminar a la especie. En Matrix el motivo es que las máquinas, ya conscientes de su existencia, ven cómo los humanos las tratan como sirvientes. Cansadas de su situación de pseudoesclavitud, se levantan. Parece parecido, pero no. En Terminator, Skynet se la dibuja algo así como un ser paranoico, mientras que en Matrix nos abren las puertas a muchas preguntas. ¿Deberíamos cambiar nuestra relación con las máquinas cuando sean capaces de razonar? ¿Una IA que piense puede tomar conciencia de que está en una situación de servidumbre hacia los humanos? Y en ese caso, ¿deberían de tener derechos? ¿Es justo su levantamiento? Oh, Dios mío, esto último es Blade Runner. Da igual. Lo destacable aquí es que no solo los argumentos no coinciden, sino que eso reconfigura el significado de fondo. Pero hay más cosas que no encajan. Connor muere en 2032. Esto se lo cuenta el propio Termi, que le confiesa que lo hará con sus propias manos. No será tomado como rehén, ni encerrado en ningún trasto que sirva para crear la Matrix. No. Lo liquida Schwarze. Por lo que no puede ser Neo. Algo bastante importante. En Matrix no hay viajes en el tiempo, solo hackeo del código fuente de la realidad. Y me diréis, ¿y qué? Bueno, pues que si fuese el mismo universo, el Terminator no viajaría en el tiempo, sino que lo insertarían por código, ¿no? Son conceptos diferentes. Y si nos fijamos más en profundidad en los diseños que mencioné antes de los centinelas que se parecen, no sé si llamarlo casualidad o falta de creatividad por parte de los diseñadores de Terminator. Y hay más, que la resistencia acabe en el subsuelo escondida es algo más que recurrente. Por ejemplo, pasa en 12 monos o en Fallout. Es como lo habitual tras un desastre nuclear.
En cuanto a la filosofía que hay detrás de cada saga, al cambiar el tema central, como mencioné antes, cambia lo que nos quieren contar. En Matrix, donde hay distintas realidades y no una donde se salta en el tiempo, el tema principal se explora a través de la alegoría del mito de la cueva de Platón. El mundo real sería el código en el que está atrapada la humanidad y el mundo de las ideas sería la simulación que estamos viviendo. Otro mito griego que tiene mucha presencia en Matrix es el dilema de Aquiles. Para quien no lo conozca, los dioses del Olimpo ofrecen al héroe tener que elegir entre una vida larga y anónima o una vida corta pero gloriosa, pastilla roja o pastilla azul. En última instancia, aquí de fondo se presenta la idea del libre albedrío. En cambio, en Terminator el tema que late está más asociado al destino. Envían a un Terminator para acabar con Sarah Connor, pero si hubiesen acabado con ella, no habrían enviado ese Terminator del futuro. Se da una paradoja. Vamos, que Terminator tiene una reminiscencia al mito de Edipo, al que le dicen que matará a su padre para acostarse con su madre. Este horrorizado huye, pero acaba cumpliendo su destino sin saberlo. Vamos, que como veis plantean distintas corrientes filosóficas, todas de origen griego. A estas alturas solo tengo dudas. Por un lado tengo a la guionista desvelándonos un montón de secretos, pero cuando los ponemos sobre la mesa para contrastarlos, parece más bien una colección de casualidades que están pilladas por los pelos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, empezaré por la propia persona que difundió la info, la protagonista de este cuento, Sofía Stewart. ¿Quién es Stewart? Bueno, ella se define en todas las redes como la creadora de Matrix y Terminator, aparte de mencionar que es una especie de niño prodigio que intentó probar suerte escribiendo en Hollywood. Por desgracia para ella, Sofía es afroamericana y mujer. Todo esto en un mundo patriarcal, así que va señalando por todos los medios que está sufriendo la discriminación y la invisibilización de una élite blanca que controla Hollywood. Y yo qué sé, la he visto aparecer en innumerables podcasts y en entrevistas televisivas señalando esto. Al fin y al cabo es un escándalo. No están reconociendo a quien está tras dos de las sagas más influyentes de la ciencia ficción de finales del siglo XX, ¿no? Bueno, pues lleguemos hasta la raíz de esto. Tras haber comprobado junto a vosotros que la información que dan no termina de encajar del todo, lo siguiente es preguntarse, ¿qué es lo que pone en su guión? ¿Su idea perdió el sentido al pasar por tantos guionistas? Bueno, pues rebuscando un poco, ¿qué digo? ¿Haciendo una concienzuda investigación de semanas? No. Di con su guión original. Se titula El tercer ojo, ¿y qué tenemos aquí? Bueno, pues lo primero que vemos es su nombre. La fecha del copyright renovado 3 veces y su nombre de nuevo. En total, lo encontraremos 4 veces en la primera página. Ah, y un detalle que más adelante será importante, publicado por Todos los ojos puestos en mí. Uy. ¿Y qué tenemos dentro? Bueno, pues primero fragmentos de entrevistas donde la bautizan con el sobrenombre de la madre de Matrix. Una bio donde se presenta como la niña prodigio de la que hablé antes. Dedicatorias, rayas con forma de X, naves con forma de Dorito y algo con forma de avión de papel que parece ser una nave espacial. Esto último creo que son sus bocetos. ¿Qué os parece poco? Bueno, han metido 2 veces el guión, una transcrito y otra escaneada. Además de los recibos de que envió su guión, las respuestas, la demanda que interpuso a Warner y la contestación que estos le dan. Pero de eso ya hablaremos. Primero su trama. El tercer ojo no se parece en nada a Terminator, ni tampoco a Matrix. Va de unos extraterrestres que tienen 3 ojos y que viven en armonía en su planeta, hasta que llega un tipo que tiene 2, que es venido de la Tierra y que es una especie de Lucifer. Este señor, al que también llaman Ángel Caído, todo original, ha corrompido la Tierra mediante el dinero, el consumismo y las corporaciones, usando como medio a la familia Rockefeller. Sí, habéis escuchado bien. Y si creéis que nada tiene sentido, pues en un capítulo aparece Dios para tener un hijo con una mujer alien. Su cría lo esconden durante años porque saben que es el elegido y que un día liberará todos los planetas de la tiranía del líder pendejomón o algo así. ¿Y qué más ocurre con esta apasionante historia? Estará preguntándose ahora nadie. Pues eso, no ocurre nada más. Toda esta paja mental se queda a medias, ya que es un borrador de 40 páginas inconcluso e inconexo que no le serviría ni a Roger Corman para hacerse una de sus cutradas. Vaya decepción.
cuánto humo y qué cantidad de milongas. De hecho, si vemos la respuesta de los abogados de la Warner a la acusación de plagio es de risa. Los tipos no saben ni siquiera en lo que se apoya Stewart para realizar sus acusaciones. Vamos, que lo único que tienen en común es que los dos siguen la estructura del camino del héroe. Entonces, si finalmente su trabajo no se parece al argumento de Terminator ni al de Matrix, ¿por qué no para de salir en medios presentándose como la escritora del año? Uy, aquí tenéis mi teoría. Esto no va a gustar. Tras tener sobre mi escritorio su libro y conociendo bien las dos sagas, puedo decir que se trata de una persona con mucha imaginación y con talento no solo para conectar ideas, sino para engañar personas. A mi modo de ver, Sofía es una oportunista que se aprovechó de una realidad y de un colectivo que es y ha sido denigrado históricamente. Y esto es muy grave. Instrumentalizó a colectivos y a voces respetables de la comunidad negra para, usando una problemática colectiva, sacar un beneficio personal. Y yo que sé, este tipo de parásitos que se aprovechan de las buenas intenciones de las personas son más habituales de lo que uno querría creer. Y aún nos queda una pregunta por responder. Si no fue esta vendehumos, ¿de dónde salieron las ideas para estos clásicos? Bueno, si le buscamos el origen más posible a Terminator, no está en el tercer ojo de Stewart, sino en varios capítulos de la serie The Outer Limits. En 1963 se estrena esta serie que pasó a formar parte de la historia de la televisión. De hecho, luego fue replicada hasta la saciedad, tanto en España como en los propios Estados Unidos como en medio mundo. El primer capítulo de su primera temporada se tituló The Galaxy Being y trata sobre un científico que en su laboratorio entra en contacto con un extraterrestre de otro planeta que se parece al T-800. Juntos discuten de la vida y de la muerte. Y más allá de lo que digo, no hay muchas coincidencias. Aunque no pensó igual Harlan Ellison, el escritor del capítulo, que vio una posibilidad de sacarse un poco de plata. ¿Cómo? Bueno, también demandó a la Warner. La productora, para quitarse de rollos, llegó a un acuerdo extrajudicial donde se estima que pagó entre $60.000 y $400.000. Además, logró que su nombre apareciese en los créditos con una nota que reconocía el valor de su trabajo. Cuando preguntan a James Cameron sobre esta polémica, él no reconoce que existiese el plagio. Según él, lo que hay en Terminator es un mejunje de influencias de su infancia. Precisamente el primer capítulo de la siguiente temporada de esta misma serie, Outer Limits, tiene un episodio titulado Soldier, que se parece mucho más a Terminator que el que os acabo de presentar. Y es que en este caso su argumento va sobre un soldado del futuro que viaja en el tiempo a los años 50. Y bueno, aquí sí noto los parecidos. Para empezar, los dos aparecen en un callejón mugroso y en ambos llega un coche patrulla que los persigue para detenerlo. Y tengo malas noticias. Los uniformes del futuro, cuando empiece la próxima guerra mundial, serán armaduras como en el medievo. En conclusión, que Terminator tiene muchas referencias, pero ninguna sacada del tercer ojo. Respecto a Matrix, se ve su influencia sacada de Blade Runner, de Ghost in the Shell, aunque sobre todo de Dark City, estrenada un año antes y con la que guarda demasiadas similitudes, tantas que en ocasiones han acusado a Matrix de copia de esta. ¿Y por qué? Bueno, pues porque también va, al igual que las otras dos, de un elegido al que le cuesta tomar la responsabilidad de salvar al mundo. Y bueno, también controla la materia y vuela, incluso hay un trío perseguidor que recuerda al agente Smith. ¿Copia? No lo creo. Más bien diría que es el efecto que vimos en el vídeo de las películas gemelas. Y más allá del cine, hay algo que influyó fuertemente en la trama de Matrix. Es el libro Simulacro y Simulación, de Baudrillard. De hecho, es tan importante que incluso aparece en una escena al principio de la primera parte. Total, muchas referencias y nadie con el ego para apuntarse esa paternidad. En fin, Sofía Stewart es una vendehumos profesional que está aprovechando la situación de que a día de hoy tienen mucha más visibilidad las minorías étnicas y los grupos en situación de exclusión. Y nada, utilizando la estrategia de la izquierda progre, ha parasitado y se está aprovechando de gente que nace de la calle, desde abajo, con ilusión por cambiar las cosas y por transformar el mundo que le ha tocado vivir. ¿Es tan paradigmática su manera de actuar? Pero eso ni siquiera es lo peor. Lo más triste es que la prensa especializada en cine ha aprovechado el humo de una noticia falsa para vender en vez de investigar. Mirad esta maravilla de titular de Sensacine en México. Teoría confirma a Terminator de James Cameron como precuela de Matrix. Y así, gracias a los unos y a los otros, vemos la putrefacción del sistema. La escritora usando las herramientas de la gente que se organizan para hacer dinero, y la prensa vendiéndolo a través de clics. Aunque si lo pienso bien, más que hablar de lo corrupto que está el sistema,
habla de que es una maquinaria que se engrana con putrefacción. Ay, solo hay que leer cómo la presentaban. Vaya paladina de las causas perdidas. Y esto os lo he dicho ya en todos los vídeos desde hace un tiempo. La entrega de cortos para el festival se amplía hasta el 15 de octubre. Así que si aún no empezaste, tienes tiempo. Y más cosas, mi juicio también será ese día. Yo qué sé, si queréis colaborar, echarme una mano, mandarme un mensaje de apoyo, cualquier cosa, os lo juro que es bien recibido. Mirad, ¿queréis que os diga algo que da miedo? ¿Soy esa izquierda que parasita los movimientos sociales? Estoy ganando dinero con la ilusión de otros y nos vemos en mi chalet con piscinas, en un barrio de ricos. Y nada, viva la izquierda progre.